Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Gracias por acompañarnos. Esta semana termina con más y más del expediente Uribe. Ese mismo expediente que salió de la Corte Suprema de Justicia en medio de una fuerte polémica, en medio de la renuncia del expresidente Álvaro Uribe a su curul en el Senado, en medio de gran controversia pública en torno a las actuaciones de la Corte y que llegó a la Fiscalía General de la Nación, donde ahora se centran las críticas. De alguna manera no va a cesar la crítica en un caso tan vistoso, digámoslo así, e histórico como lo hemos llamado, al haber puesto preso a un expresidente de la República por primera vez en Colombia. La polémica hasta ayer estaba en torno a los contratos del magistrado César Reyes, investigador del expresidente Álvaro Uribe, en el gobierno Santos y para temas de paz. ¿Debió declararse impedido? Era la pregunta. Hoy ya se están conociendo algunos contratos del fiscal general Francisco Barbosa durante el gobierno Santos. La diferencia es que hoy él no va a investigar a Álvaro Uribe. Será el fiscal encargado del caso, Gabriel Jaimes, contra quien obviamente ya se encienden las lupas y las críticas. Este caso tiene esa particularidad. Todo, absolutamente todo genera desconfianza y genera dudas. Hoy tenemos un testimonio más, o tenemos dos. El primero, el de Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación, muy agudo, muy crítico frente a la Corte contra Álvaro Uribe Vélez. Lo encontramos en este expediente con piezas inéditas, pero completas, no fragmentadas, del caso Uribe. Jairo, así que empezamos con Montealegre. ¿Con qué empieza esta diligencia judicial y qué día fue? Pues Vicky, estamos hablando del 1 de octubre, se trata del exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. La diligencia es en la Corte Suprema de Justicia, la realiza el magistrado César Reyes, que es de la Sala de Instrucción, quien adelanta toda esta investigación, es el ponente de la decisión, y empiezan a hablar absolutamente de toda la metodología de la investigación que implementó pues Eduardo Montealegre cuando llega a la Fiscalía. Ahí empieza a dar como pistas hacia dónde fueron las investigaciones, que obviamente en el transcurso de esta diligencia van a terminar hablando de Santiago Uribe y del expresidente Álvaro Uribe y temas relacionados con paramilitarismo. No olvide, perdóneme Jairo que lo interrumpa, ¿sí? Pero no olvide que luego es citado como testigo Eduardo Montealegre y prácticamente unas horas después se presenta a la Corte con gran bombo, con bombos y platillos, con su ex vicefiscal, Jorge Perdomo, y es allí donde presenta un documento de denuncia por la masacre del Aro y la Granja contra Álvaro Uribe Vélez. Todo eso ocurrió en los mismos días. Hoy vamos a escuchar su diligencia, su versión ante la Corte Suprema. Empecemos entonces, Jairo, ¿le parece? Listo, empecemos. Habla el fiscal general, el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, cara a cara frente al magistrado César Reyes. Esto es Semana Noticias. ¿En qué periodo fue usted fiscal general de la Nación? Fui fiscal general de la Nación entre marzo de 2012 y marzo de 2016, 4 años. Durante ese periodo, ¿quién hizo las veces de vicefiscal general de la Nación? En propiedad, Jorge Perdomo, y en algunas oportunidades algunas personas encargadas ante ausencias temporales, pero el titular fue Jorge Perdomo. Durante el tiempo en que usted fue fiscal general de la Nación, manifiéstele a la Corte si tuvo oportunidad de integrar alguna unidad específica de investigación relacionada con hechos o presuntas conductas punibles que involucraran a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez.
Sí, señor. Esta investigación fundamentalmente la adelantó un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de nombre Carlos Iván Mejía, y esa fiscalía delegada ante la Corte tuvo un grupo de apoyo de profesionales interdisciplinarios, porque desde que me posesioné como fiscal general de la Nación, uno de los principales cambios que yo introduje en la fiscalía fue el modelo de investigación. Ese modelo de investigación estaba fundamentado principalmente en el contexto, la investigación de contextos, y además muy centrado en la investigación de estructuras y organizaciones criminales. Cuando inicié mi labor como fiscal general de la Nación, me di cuenta que uno de los mayores defectos en la investigación que tenía la Fiscalía General de la Nación desde su fundación, a raíz de la Constitución de 1991, era el de que las investigaciones se hacían fraccionadamente, no existía una interrelación entre las diversas investigaciones que se hacían al interior, fundamentalmente en temas de derechos humanos. Por esa razón, empezamos a estudiar modelos de investigación y examinamos el modelo de investigación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el modelo de investigación de la Corte Penal Internacional, los elementos que había dado sobre investigación de graves violaciones a los derechos humanos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros, y recibimos visitas de personas muy especializadas en Colombia, así como visitas de personal de la Fiscalía a estos tribunales en el extranjero para introducir modelos modernos de investigación fundamentados principalmente, como digo, en el contexto. En el marco de esa unidad, con la metodología que usted refiere en su respuesta anterior, ¿había algún tipo de coordinación entre esa unidad y otras, como por ejemplo la unidad encargada de Justicia y Paz? Precisamente, yo creo que podríamos decir que hubo dos momentos al interior de la administración como fiscal general de la Nación frente a los modelos de investigación. Desde el mismo año, desde mi presentación, cuando fui ternado ante la Corte Suprema de Justicia, yo le expuse a la Corte Suprema de Justicia el día de mi elección cuál era el modelo que yo iba a introducir en la Fiscalía General de la Nación frente a violaciones masivas a los derechos humanos. Y desde esa intervención yo planteé que debería introducirse en la investigación de violaciones masivas a los derechos humanos las estructuras de imputación de derecho penal internacional que maneja fundamentalmente la doctrina alemana. Específicamente el tema de la doble imputación, que se fundamenta en el hecho de que primero hay que atribuirle el hecho a la organización y después examinar cuál es el papel que juega individualmente cada uno de los
de los sujetos que pertenecen a esa organización y su relación con un hecho total. O sea, desde el mismo momento de mi elección, ante la Corte Suprema de Justicia planteé el modelo. Y apenas inicié como fiscal, una vez posesionado, expedí una directiva en la cual se hacía una primera aproximación a este modelo y las instrucciones internas que yo daba al interior de la Fiscalía y públicamente, como se conoció desde mi intervención como fiscal, era de que fundamentalmente había que estudiar organizaciones y además que debería existir una articulación entre todas las unidades y los casos en los cuales se estaba investigando una determinada organización. Posteriormente, a partir de la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, aproximadamente 2 años después de que me había posesionado como fiscal, y digo aproximadamente porque no recuerdo exactamente las fechas en que se expidieron los decretos, producto de unas facultades extraordinarias al presidente de la República, se formalizaron muchos de los modelos que yo inicié desde el primer día que me posesioné como fiscal general de la Nación. Y ese modelo implicaba de por sí necesariamente la articulación entre todas las divisiones, fiscalías, direcciones, entidades al interior de la Fiscalía que manejaran temas relacionados con violaciones masivas a los derechos humanos. Entonces fue un principio fundamental, un elemento que guiaba mi fiscalía desde el primer momento, la articulación entre las diversas fiscalías. Se inició con directivas de mi parte, con base en las facultades que me daba la Constitución de ser el director de la Fiscalía y el organizador de el orientador de la política criminal y del manejo de las investigaciones al interior, y posteriormente toda esa política quedó consagrada en los decretos con fuerza de ley que expidió el presidente, donde ya se crearon una dirección específicamente encargada precisamente de articulación entre diversas divisiones y direcciones al interior de la Fiscalía General de la Nación. En esa metodología que conllevó la implementación, digamos, de nuevas estrategias investigativas con el enfoque al que usted refiere, ¿se creó o hubo alguna unidad que se denominara de compulsa de copias? Dentro de la estructura de la Fiscalía, en los decretos que expidió el presidente de la República, no creo que haya quedado una estructura que se denominara legalmente de investigación de compulsa de copias. Pero internamente sí se crearon unidades para efectos de que se investigaran todos los casos que estaban saliendo del proceso de justicia y paz con el paramilitarismo que impulsó Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez impulsó la ley de sometimiento de justicia y paz con el paramilitarismo. Fue un proceso de paz básicamente centrado en desmovilizar paramilitares a partir de todas las declaraciones que se producían en Justicia y Paz, pues surgían muchas investigaciones. Yo no tengo exactamente el número, pero puedo decir que eran cientos de investigaciones que se derivaban de los temas de Justicia y Paz, y entonces para que se investigaran todos los delitos que se estaban denunciando en ese proceso, se creó una o varias, no recuerdo exactamente, unidades en la Fiscalía General de la Nación para que impulsaran esos delitos provenientes de las declaraciones de las personas que están en Justicia y Paz. Doctor Montealegre, ¿usted recuerda haber
impartido alguna instrucción o alguna orientación particular relacionada con la necesidad de que se documentaran con base en los insumos de justicia y paz todas las declaraciones de postulados que relacionaran o mencionaran a los hermanos Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez en la comisión de posibles conductas punibles? Para contestar esta pregunta yo tengo que decirle que el modelo que yo impulsé era un modelo fundamentado en la doble imputación, en el contexto y en el hecho total. Quiero explicar los elementos del modelo de investigación, porque para dar respuesta a la pregunta que me hace la Corte, debo explicar muy claramente en qué consistía el modelo de investigación. El primer elemento del modelo de investigación es el concepto de la doble imputación. El concepto de la doble imputación es un modelo que, como decía, ha trabajado un sector de la doctrina alemana experta en derecho penal internacional. Ese modelo de la doble imputación implica que el primer eje central de investigación en las violaciones masivas a los derechos humanos es el análisis de las estructuras de las organizaciones criminales. Es decir, es un modelo que está centrado en investigación de estructuras, de cómo es la estructura, de sus jerarquías internas, de cómo se mueve la estructura y fundamentalmente cuáles son las relaciones que tiene esa estructura criminal, esa estructura delincuencial con otro tipo de organizaciones y además con el entorno económico, político y social. Primer elemento entonces, el análisis de la estructura de la organización, porque el modelo implica de la doble imputación que el primer elemento es que hay que imputarle a la organización. Y en segundo lugar, una vez determinado cuál es la estructura de la organización, estamos hablando de la doble imputación, hay que mirar cuál era el papel que individualmente jugaba cada uno de los miembros de la organización, y el papel que jugaron cada uno de los miembros en la comisión de un hecho total. El segundo elemento fundamental de este modelo es el concepto de hecho total. Es decir, que aquí nosotros tenemos que abandonar totalmente las categorías de imputación del derecho penal tradicional, las categorías tradicionales de investigación de la concepción del delito como un hecho individual y entender que no estamos frente a hechos individuales o a hechos fraccionados, sino que tenemos que mirar es el hecho total. Es decir, tenemos que partir del punto de vista de establecer cuáles son las interrelaciones entre los hechos y mirar no los hechos individualmente considerados, sino todos los hechos interrelacionados como formando un todo, un hecho que es el hecho característico de las crímenes internacionales, porque aquí estamos hablando de crímenes internacionales y de delitos de lesa humanidad. Entonces, el modelo mismo de investigación que yo implementé implicaba el abandono de las categorías tradicionales de investigación. Es decir, tenía que hacerse un análisis absolutamente integral de todos los hechos que de una u otra forma estuvieran relacionados. Entonces, no es que yo haya impartido, que yo recuerde, una instrucción específica frente al caso de Álvaro Uribe. No, el modelo era un modelo para toda la Fiscalía General de la Nación.
Y así como investigamos las conductas de Santiago Uribe, graves conductas relacionadas con el paramilitarismo, y así como investigamos graves conductas de Álvaro Uribe relacionadas con el paramilitarismo, con este modelo, así mismo investigamos a las FARC. Este fue el mismo modelo con que nosotros investigamos las violaciones masivas a los derechos humanos por parte de las FARC y por parte del Ejército de Liberación Nacional. Es decir, este modelo se desarrolló y se orientó frente a todos los actores del conflicto, no en particular frente al señor Santiago Uribe ni frente al exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, sino que fue un modelo general de investigación para todas las violaciones masivas a los derechos humanos que estaba conociendo la Fiscalía General de la Nación, y también para el paramilitarismo. Entonces, aquí no se puede hablar de que yo di instrucciones específicas o tergiversadas o parciales frente a un caso particular, sino que desde el mismo momento en que a mí me ternaron como fiscal general de la Nación, hice mi presentación en la Corte Suprema de Justicia, expuse un modelo abierto a la opinión pública, con toda la transparencia, y no solamente lo dije públicamente, sino durante todo mi periodo expedí directivas, expedí instrucciones generales, particulares, a todo nivel y sin ningún tipo de sesgo frente a los actores del conflicto. Fue un modelo para todos los actores del conflicto. Bueno, Jairo, esta parte suena tediosa, técnica, aburrida, si quiere llamarlo, pero el problema es que hay que oír esa parte, hay que oír todo para poder entender lo que viene. Es el exfiscal Eduardo Montealegre explicando sus investigaciones en contexto. Jairo, ¿qué sigue? ¿Vamos a oír ya hablar sobre el tema Uribe, concretamente? Sí, y ya empieza a hablar de un tema muy importante. Usted recuerda a la exfiscal Hilda Niño, ella que hizo unos duros señalamientos frente a Eduardo Montealegre, y aquí es cuando el magistrado le empieza a preguntar por qué, y de otro funcionario de la Fiscalía, Carlos Fidel Villamil, y de las afirmaciones que estos hicieron para investigar a los hermanos Uribe Vélez. Ya se mete más en el tema de los Uribe Vélez y de los señalamientos de esta exfiscal. Este es Eduardo Montealegre. Doctor Eduardo Montealegre, usted conoció a la doctora Hilda Niño Farfán. Vine a saber quién era la doctora Niño Farfán. Creo que fue el año pasado, cuando la vi privada de la libertad por decisión de un juez y por captura de la Fiscalía General de la Nación por tener vínculos con el narcotráfico y favorecer a narcotraficantes. En ese momento me di cuenta quién era la señora Niño, porque durante mi gestión como fiscal general de la Nación yo no me acuerdo haber tenido ningún contacto con la señora Niño. Si existió algún contacto, tuvo que haber sido en alguna reunión general, pero yo con ella no tuve ningún contacto personal, ni como fiscal, ni para darle ningún tipo de... Para mí era una señora absolutamente desconocida, y vine a entender que era una persona vinculada al narcotráfico y a organizaciones criminales cuando la vi en televisión, creo que el año pasado, haciendo afirmaciones falsas sobre mí. Pero logró determinar, o ha logrado hacerlo, qué cargos, si es que desempeñó al interior de la Fiscalía. Sí, sé que ella era fiscal, que tenía unos cargos de fiscal, pero para mí la señora Niño no tenía ningún tipo de relevancia frente al contacto permanente que yo tenía con directivos y funcionarios. No fue una persona que tuviera ninguna cercanía conmigo. Como le digo, vine a saber realmente quién era esa señora cuando la vi en la televisión haciendo afirmaciones falsas y detenida por vínculos con el narcotráfico y con paramilitares. ¿Al doctor Carlos Fidel Villamil lo conoció? Sí, claro, sí, señor. ¿Quién es él? Él estuvo manejando durante un tiempo en la Fiscalía General de la Nación los temas de justicia y paz.
Hilda Janet Niño Farfán ha afirmado a la Corte que por orden y disposiciones suyas y del doctor Perdomo se dispuso a través del señor Carlos Fidel Villamil que se adelantara una tarea confidencial, tarea que consistiría en buscar todo lo que se hubiese hablado de los hermanos Uribe Vélez en Justicia y Paz. ¿Qué tiene para manifestar frente a la afirmación que bajo la gravedad del juramento ha hecho la Corte esta testigo? Yo repito, no di órdenes particulares y específicas frente a la situación del exgobernador de Antioquia y del señor caballista Santiago Uribe. Mis instrucciones siempre fueron instrucciones generales de que existía un modelo de investigación, que ese modelo debería basarse en la articulación de todas las investigaciones, que en todos los casos, no en el caso específico, sino en todos los casos tenían que establecerse la relación, la correlación entre todas las investigaciones frente a determinadas situaciones, porque también eso fue otro de los temas que cambiamos dentro del modelo de investigación, que posteriormente puedo aclarar a la Corte y profundizar en ese tema, pero las instrucciones eran instrucciones generales, no frente a casos particulares, sino de antemano, desde el día en que yo me posesiono, era la articulación entre todos, el examen y la verificación de las relaciones entre todos los testimonios con la finalidad de establecer contextos, y en el caso específico de el caballista Santiago Uribe, en el caso del caballista se hizo una investigación en contexto, es decir, ahí no hubo una excepción, no había por qué hacer una excepción cuando estábamos frente a un delito de lesa humanidad. La Fiscalía General de la Nación calificó el caso de los 12 apóstoles como un delito de lesa humanidad. Estamos hablando de una de las operaciones de exterminio de líderes sociales, de personas de escasos recursos más graves que ha tenido el país en toda su historia en materia de violación a los derechos humanos. Entonces, era de la esencia misma del modelo de investigación la articulación de las investigaciones, del examen de los testigos, pero no solamente frente a lo que nos podían decir en el caso particular, sino también fundamentalmente a cómo era la estructura de la organización, y además un hecho fundamental. En estos casos estamos hablando de lo que se denomina delitos de sistema. Las graves violaciones a los derechos humanos, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, en todo el contexto de Occidente, ha sido caracterizado como delitos de sistema. Delitos de sistema, ¿por qué? Porque son delitos en los cuales estamos hablando de violaciones masivas a los derechos humanos, que no puede cometer una persona individualmente considerada, sino que necesita aparatos, estructuras muy bien articuladas, con muy buenas conexiones con el sistema político, con el sistema judicial, con los sistemas económicos. Entonces, nuestro propósito en el caso de los 12 apóstoles, que fue calificado como un delito de lesa humanidad, una de las más graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Colombia en la década de 1990, y muy cercano al desarrollo e impulso del paramilitarismo en Colombia, fundamentalmente en Antioquia, donde fue gobernador Álvaro Uribe, es que esos delitos de sistema necesitan que entendamos la lógica del conflicto armado.
que entendamos cuáles son los empresarios que apoyaron el conflicto. El paramilitarismo en Colombia no nació solo. El paramilitarismo en Colombia no se desarrolló por unos anormales o desviados sociales que actuaron solo. No. La lógica del paramilitarismo en Colombia, con una lógica y unas estructuras que cometieron cerca de 500.000 violaciones a los derechos humanos, una de las más grandes debacles humanitarias en Colombia y yo diría que en Occidente, pues requerían unas estructuras organizadas de poder con financiamiento de empresarios, financiamiento de ganaderos, apoyo de líderes políticos, encubrimientos institucionales. Entonces, para entender esa lógica, pues nosotros no íbamos a poder entender esa lógica analizando casos individuales. Necesitábamos saber cómo se conformó la estructura de los 12 apóstoles, cómo analizábamos la estructura del nacimiento de los 12 apóstoles dentro del contexto paramilitar que tenía una lógica y un modus operandi similar en todo el país, cómo eran sus patrones de conducta, cómo eran sus modus operandi, y entonces esa lógica implicaba determinar cuáles eran las relaciones, cómo nace la estructura de los 12 apóstoles, qué papel jugó el caballista Santiago Uribe en esa, cuáles eran los apoyos que ellos recibían del narcotráfico, porque el paramilitarismo en Colombia nace como un proyecto vinculado al narcotráfico, vinculado a los ganaderos, porque una de las grandes motivaciones del desplazamiento forzado en Colombia ha sido la lucha por la tierra. Entonces nosotros teníamos que entender la lógica en que nacieron los 12 apóstoles, porque ellos no nacieron independientemente, sino que había que entender también cómo se relacionaban los 12 apóstoles con otras estructuras, con las estructuras de Córdoba, por ejemplo, entre otras organizaciones. Entonces nuestro modelo fue investigar a profundidad las relaciones de los 12 apóstoles con esas estructuras y qué papel jugó el señor Santiago Uribe en esas estructuras. Y la Fiscalía General de la Nación llegó a la conclusión de que existían pruebas contundentes de la responsabilidad de Santiago Uribe, no solamente en la conformación del paramilitarismo, sino en uno de los homicidios agravados que cometió esa estructura paramilitar. Porque esa estructura paramilitar no cometió solamente el delito por el cual está imputado Santiago Uribe. Esa estructura paramilitar cometió decenas de homicidios que todavía están en la impunidad, porque no entiendo por qué la Fiscalía General de la Nación no ha profundizado en todos los homicidios que cometió la estructura de los 12 apóstoles, porque es absolutamente claro que esa responsabilidad desde el punto de vista teórico por esos homicidios le cabe totalmente a los dirigentes que impulsaron la estructura paramilitar de los 12 apóstoles. No solamente deben responder por el concierto para delinquir, por la conformación de estructuras paramilitares en Colombia, sino que tienen que responder por todos los homicidios que cometió esa estructura paramilitar. Hasta ahora se ha imputado un homicidio. ¿Qué ha sucedido con el resto de investigaciones de esos homicidios que le debe ser atribuida a la estructura paramilitar? Estamos esperando la respuesta de la Fiscalía General de la Nación. Precisamente para evitar ese tipo de impunidades es que yo impulsé todos los casos en general de delitos que surgieran de justicia y paz. 11 del día, 33 minutos. Aquí ya vemos a un Eduardo Montealegre que empieza a adentrarse a mencionar a los llamados 12 apóstoles, a mencionar a los Uribe y a mencionar todo lo que él llega a denunciar en ese momento ante esta diligencia en la Corte Suprema de Justicia, especialmente pues, en el caso de los Uribe o en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Jairo, ¿qué sigue? Hoy transmitimos, como siempre, a través de semana.com, de todas nuestras redes sociales, y estamos en vivo con piezas inéditas y en directo. Estamos en vivo con piezas inéditas y sin quitar nada. Simplemente les presentamos la pieza completa. Hoy Eduardo Montealegre, ¿qué sigue?
Pues el exfiscal Vicky empieza a explicar las razones, según él, que tuvo pues Hilda Niño, la exfiscal, para engañar a la justicia. Él dice que lo que busca es engañar a la justicia para poder beneficiar pues a Uribe. Y también pues explica la relación que tienen, dice él, los hermanos Uribe con el narcotráfico desde 1990 y quién inició estas investigaciones. Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación. ¿A qué refiere, doctor Eduardo Montealegre, cuando usted dice que apenas conoció a la señora abogada exfiscal Hilda Yanet Niño Farfán con ocasión de las falsedades y mentiras que públicamente ha salido a decir? ¿A qué se refiere? De que es posible que yo la haya visto o que hayamos coincidido en alguna reunión, pero yo no recuerdo haber tenido ninguna reunión específica con ella, de haberle impartido a ella ningún tipo de instrucciones de ningún tipo, y yo me vine a dar cuenta de la existencia cuando los medios de comunicación la capturaron, porque entre otras cosas esa captura de la señora Niño Farfán, socia de narcotraficantes, esa captura y esa investigación se impulsó, si no estoy mal, cuando yo era fiscal general de la Nación. Cuando yo era fiscal general de la Nación, eso es algo que yo vine a conocer ahorita a raíz de todos estos hechos, porque no recuerdo exactamente en ese momento. Contra ella llegaron unas informaciones muy delicadas de que estaba favoreciendo narcotraficantes y paramilitares, y nosotros impulsamos esa investigación. Y además el vicefiscal Perdomo conformó un grupo especial de lucha contra la corrupción interna en la Fiscalía, que fue el mismo grupo que capturó a esta señora. Esta captura que se hizo durante la administración de Néstor Humberto Martínez, a quien ella llama un bandido, después de haber dicho que ella sí confiaba en esa administración. Esa captura se produjo por un grupo de investigación que promovió mi administración y la de Jorge Perdomo. Entonces ahí es donde yo vengo a percibir quién es esa señora Niño. El primero sorprendido de quién es esta señora fui yo. Después averiguando, me enteré, documentándome, de que nosotros habíamos iniciado una investigación en mi administración contra ella por el favorecimiento a paramilitares y a narcotraficantes. Esta persona declara ante la Corte para decir también que había un complot contra los hermanos Uribe Vélez y que ese complot estaba en cabeza del entonces fiscal general de la Nación, el vicefiscal y otros funcionarios de la Fiscalía, que parte de ese complot era buscar los testigos y ofrecerles beneficios a cambio de que declararan contra los hermanos Uribe Vélez. ¿Usted llegó a tener conocimiento acerca de ese hecho que denuncia la señora Hilda Niño Farfán? Yo me enteré de las afirmaciones de la señora Niño Farfán por los medios de comunicación. Yo no tenía ningún conocimiento de ese tipo de afirmación. Pero lo que sí le puedo decir, honorable magistrado, y lo hago bajo la gravedad de juramento, con las consecuencias que usted me advirtió, de que esa señora está faltando a la verdad, de que esa señora está cometiendo falso testimonio y fraude procesal, y que esa señora quiere engañar a la justicia para beneficiar a Álvaro Uribe, para beneficiar las investigaciones de Álvaro Uribe, y le voy a explicar por qué, honorable magistrado, hago estas afirmaciones tan contundentes en este caso. Esas declaraciones constituyen un fraude procesal. Hacer la afirmación de que en mi administración se está construyendo un complot contra Álvaro Uribe, el exgobernador de Antioquia, acusado de graves violaciones a los derechos humanos, dentro de ellos el del Aro y la Granja, y de la conformación por parte del caballista Santiago del grupo de los 12 apóstoles, es una
mentira monumental. Es una mentira monumental porque, y falta la verdad, porque esa investigación contra el señor Santiago Uribe, muy vinculado a sectores del narcotráfico en Antioquia, de donde nace el paramilitarismo en Colombia, vinculado con el narcotráfico, que el paramilitarismo en Antioquia nace vinculado al narcotráfico. Y Santiago Uribe tenía vinculaciones con personas vinculadas al narcotráfico. Esa investigación contra los hermanos, contra el señor Santiago Uribe, surge en la década de 1990. O sea, yo no inicié la investigación contra Santiago Uribe ni contra Álvaro Uribe frente al caso de los 12 apóstoles. La investigación surge en la década de 1990. ¿Quién inicia esa investigación? Esa investigación y estas denuncias surgen en primer lugar por una denuncia que formula el personero de Yarumal, donde tienen asiento la finca La Carolina, de propiedad de Santiago Uribe, heredada del padre de Álvaro Uribe, que también tenía vinculaciones con personas muy cercanas al narcotráfico. Porque es que la cercanía de los hermanos Álvaro Uribe con personas vinculadas con el narcotráfico vienen desde su padre, del papá de Álvaro Uribe. Persona caballista también vinculada o muy cercana a personas que está demostrado que tenían relaciones con el narcotráfico. Entonces, esa vinculación con el narcotráfico de ellos, con personas vinculadas con el narcotráfico, se pone en evidencia en la década de 1900 y la primera denuncia que se hace la hace el personero de Yarumal hace 20 años, no fue Eduardo Montealegre, no fueron los testigos de Eduardo Montealegre como dice esa señora falsamente, fue una investigación hecha por el personero de Yarumal, por Human Rights, si no estoy mal, donde empiezan a contarle al país y al mundo que habían empezado en el municipio de Yarumal y en municipios cercanos actos de limpieza social. ¿Actos de limpieza social contra quiénes? Contra personas que eran supuestamente auxiliadores de la guerrilla, contra personas que en la mentalidad de la extrema derecha colombiana consideran desechables, con las políticas de exterminio de la ultraderecha en el mundo, que es asesinar indigentes, que es asesinar drogadictos. Esa era la política que se denunció, honorable magistrado, en la década de 1990 por parte del personero de Yarumal, por parte de Human Rights y por parte de la Procuraduría General de la Nación. A partir de esas denuncias se inician las investigaciones. El nombre de Santiago Uribe, del caballista Uribe, surgen desde la década de 1990. Desde el principio se vinculó el nombre de Santiago Uribe con esas investigaciones. Entonces esas investigaciones no las inicié yo. Esas investigaciones se iniciaron en la década de 1990. No recuerdo exactamente la fecha. Y a partir de ahí lo llaman al señor a una declaración o indagatoria. Y si no estoy mal, en el año de 1999, creo que era la administración de Gómez Méndez, le archivan el proceso a Santiago Uribe. Creo que en 1999 es la administración de Gómez Méndez. Persona que en ese fiscal Gómez Méndez en este momento es muy cercano al uribismo. Destaco solo la coincidencia. Pero en esa época le archivan la investigación. Posterior, duró años archivada. ¿Por qué se desarchiva esa investigación? No la desarchivé yo, la desarchivó el fiscal encargado que a mí me precedió. Creo que era el doctor, la administración anterior, ni siquiera fue la de Vivian Morales. Eso en el 2010, si no estoy mal, no recuerdo exactamente. Y esa investigación se desarchiva por una declaración que rinde
un exfuncionario de la policía de apellido Meneses que rinde ante un premio Nobel de la Paz y ante un círculo de protectores y defensores de los derechos humanos. Y en esa declaración, que yo no era fiscal, el señor Meneses cuenta y desenmascara y hace unos cargos muy graves contra Santiago Uribe. O sea que la investigación contra Santiago Uribe es una investigación que se venía consolidando durante casi 20 años, desde la década de 1900, específicamente creo que los hechos fueron los más delicados en 1993. Entonces no fui yo como fiscal general de la Nación quien inició esa investigación. Esa investigación venía de atrás, muy bien documentada. Lo que pasa es que extrañamente esa investigación estuvo congelada durante muchos años. Cuando yo llego a la Fiscalía General de la Nación, esa investigación ya estaba activa a raíz de las declaraciones que hizo el señor de apellido Meneses. Entonces, esta investigación venía de tiempo atrás y fue hecha con un rigor académico y de transparencia supremamente enorme, porque los testigos que declaran base de la acusación contra Álvaro Uribe eran testigos que venían de muchos años atrás. Las bases de los testimonios de la acusación contra Santiago Uribe, lo fundamental, las bases y lo que se dijo no se dijo durante mi administración. Se habían venido diciendo muchos años atrás y curiosamente en un mecanismo de impunidad todo quedó engavetado en la Fiscalía General de la Nación, que no entiendo por qué. Y en esas declaraciones, las declaraciones eran de exmiembros de la Policía Judicial que formaron parte del grupo de los 12 apóstoles. Declaraciones de personas que trabajaban cerca a la Hacienda La Carolina, que era la base de donde se impulsó la estructura paramilitar de los 12 apóstoles. Es decir, fueron testimonios que surgieron con anterioridad, la mayoría digo, lo fundamental, anterior a mi administración. Pero no solamente eran pruebas testimoniales. Esa acusación y esa investigación que se hizo durante mi administración, durante la cual se decretó medida de aseguramiento contra el caballista Santiago Uribe, no se fundamentaba solo en testimonios. Aquí hay un análisis supremamente importante de prueba indiciaria, de prueba documental, de informes que se produjeron externamente a la Fiscalía General de la Nación por organizaciones como Human Rights, como la Personería de Yarumal, como la Procuraduría General de la Nación. Entonces, esa prueba o los elementos probatorios estaban fundamentados en testimonios que desde hace muchos años atrás, no durante mi administración, habían señalado la coautoría de Santiago Uribe en la conformación de los 12 apóstoles y la participación que él como miembro de los 12 apóstoles tenía en los homicidios que se cometieron. Entonces no fueron, como lo dice falsamente esa señora, pruebas prefabricadas ni que se construyeron en mi fiscalía, todo venía de atrás. Lo que nosotros hicimos en la fiscalía fue volver a verificar meticulosamente las afirmaciones que se habían hecho con anterioridad y por esa razón se le formula a este señor el cargo de conformación de grupos paramilitares y se le imputa el homicidio de un ciudadano inerme que fue matado que fue muerto y asesinado por esa organización criminal. Entonces lo que ella dice es absolutamente falso, porque aquí no había ningún complot. Aquí lo que hubo fue la aplicación de un modelo de investigación que es el modelo de la doble imputación, del contexto, del hecho total, científicamente
preparado y éticamente construido para aplicarlo, entre otros, al caso del caballista Santiago Uribe. Entonces lo que ella afirma es absolutamente falso, que estaba haciendo un complot. Eso lo desmiento categóricamente, porque la construcción de los elementos probatorios contra Santiago Uribe se hizo con absoluta transparencia cuando yo fui fiscal general de la Nación. Es falso, absolutamente falso, lo que está diciendo esa señora. 11 del día, 49 minutos, mucha atención, haremos una pequeñísima pausa porque tenemos noticia de última hora sobre la recusación al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por parte de Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Cortaremos aquí, iremos con nuestra información de última hora y regresaremos con la última parte del caso Montealegre en la declaración que ha dado ante la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente Uribe. No se muevan, ya regresamos.